Hola, ¿qué tal? La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco, complacido de acompañarlos nuevamente en esta emisión de la noche. Bienvenidos. La noticia es la histórica decisión que tomó este jueves el Consejo Nacional Electoral de Colombia. Por primera vez en la historia, este organismo sanciona una campaña presidencial. La sala plena del CNE, con una votación de 6-3, determinó que la campaña del actual presidente Gustavo Petro en el año 2022 violó los topes electorales, es decir, los límites de gastos por más de 3.500 millones de pesos, tanto en la primera como en la segunda vuelta de los comicios. Estamos hablando de una cifra a hoy de más de $935.000. El CNE concluyó además que hubo financiación proveniente de fuentes indebidas por más de 2.109 millones de pesos. Estos son unos $563.000. El Consejo Nacional Electoral, a través de sus magistrados y conjueces, sancionó administrativamente a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico por la vulneración al régimen de financiación electoral que se concretan en superación de topes y fuentes indebidas de financiación. El punto clave de la noticia. En el caso colombiano, el Consejo Nacional Electoral es un organismo autónomo e independiente que hace parte de la organización electoral junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil. La misión del CNE es diseñar e implementar los mecanismos de vigilancia, inspección y control total de la actividad electoral. Los magistrados ponentes y quienes votaron positivamente la ponencia le han cumplido a Colombia en la misión constitucional de la que fueron investidos para lograr un sistema democrático en el que prime la ley y se castigue severamente a quienes vulneraron la norma sobre financiación de campañas electorales. La noticia, el CNE en la misma decisión ordenó compulsar, atención, compulsar copias a la Fiscalía General para que investigue a Ricardo Roa, uno de los sancionados. Roa fue gerente de la campaña del mandatario colombiano y actualmente desempeña el cargo de presidente de Ecopetrol, la principal compañía petrolera de Colombia. La resolución de la ponencia sobre la que finalmente la sala plena del CNE sancionó la campaña Petro 2022, así contempló la compulsa de copias contra Ricardo Roa. Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las presuntas conductas en las que se pudo haber incurrido el ciudadano Ricardo Roa Barragán, identificado con cédula de ciudadanía 19.451.246, frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y los demás que se determinen de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. Saluda a nuestro panel de invitados hoy en la noche. Jennifer Pedraza, congresista colombiana, representante a la Cámara por el Partido Independiente Dignidad y Compromiso. Gracias, congresista, por estar en la noche. Hola, un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Juan Fernando Espinal, congresista del Centro Democrático, integrante de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Él ha promovido la proposición que exhortó al gobierno colombiano a declarar también el Cartel de los Soles como organización narcoterrorista. Gracias por estar aquí en la noche. Adrián, buenas noches. Un saludo muy especial, un saludo a mi colega Jennifer Pedraza y muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Melquisedec Torres, periodista, muy reconocido analista y abogado. Gracias por acompañarnos. Adrián, muy buenas tardes a usted, a la representante Jennifer y a Juan por la invitación. Muchas gracias. Comienzo con la representante Jennifer Pedraza. Jennifer, líderes como usted, que en el principio se identificaron y promovieron los postulados del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿cómo recibió esta noticia de la sanción del CNE a la campaña de Petro?
En primer lugar, yo hice parte de una campaña que compitió contra la campaña del presidente Gustavo Petro, por lo menos en la primera vuelta, que fue la campaña presidencial de Sergio Fajardo, que es mi candidato presidencial en este momento, y realmente uno decía, ¿de dónde sale tanto billete? Hoy que el Consejo Nacional Electoral ha tomado esta decisión, a mí me parece que en primer lugar queda muy claro y es congruente con otras investigaciones que ya se adelantan por otras instancias también, como la Corte Suprema de Justicia por presunta financiación ilegal de la campaña, y en ese sentido a mí me parece que nosotros no podemos tener ningún nivel de tolerancia frente a la financiación, frente a la violación de los topes y posible financiación irregular, o sea, ilegal, a la campaña del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Y para mí esto hace parte de un paquete de grandes decisiones de este gobierno que han traicionado el mandato de cambio por el cual la gente votó en las urnas desde la primera vuelta en el 2022 y en general un espíritu de querer que las cosas fueran diferentes en nuestro país. Entonces, para mí eso queda muy claro, no podemos tener ningún nivel de tolerancia. Yo veo mucha gente que criticaba la posibilidad de que gobiernos en el pasado hubiera sido financiada de manera ilegal o hubieran violado los topes, dentro de los cuales me cuento yo, ahora restándole relevancia. Y no, señores, nosotros tenemos que elevar lo más alto nuestro principio de luchar por una financiación transparente. Pero digo algo más, es que el presidente Gustavo Petro, cualquier contrapeso, cualquier investigación en su contra, automáticamente lo va tratando de golpe de Estado. Aquí el CNE está tomando una decisión que vincula directamente al gerente de campaña, pidiendo a la fiscal, que además el presidente Petro ternó, que investigue este caso. Así que no puede, digamos que creo que se cae y se tumba esa narrativa del golpe de Estado blando. Esto hace parte de una investigación que al día de hoy ha desarrollado el Consejo Nacional Electoral. Congresista Juan Fernando Espinal, ¿qué significa esto para Colombia? Que por primera vez el Consejo Nacional Electoral sancione una campaña presidencial. Bueno, Adrián, lo primero es que todo el respaldo para los 6 magistrados que tomaron la decisión de manera positiva de sancionar la campaña del presidente Gustavo Petro por violación de topes. Esto es un delito que está tipificado en el ordenamiento jurídico colombiano. Además, la participación también de 2 conjueces. Y como lo dice la representante Jennifer, llega el presidente Gustavo Petro inmediatamente a tirar una cortina de humo, a decir que esto hace parte del golpe blando. Él, desde que se posicionó el 7 de agosto, habla de una persecución, un golpe de Estado, un golpe blando. No, aquí no existe ningún golpe de Estado, ni golpe blando, ni intento de tumbarlo a él. Aquí lo que estamos viendo, segundo, es que este es un gobierno ilegítimo, que se hizo elegir con el apoyo de los bandidos del pacto de la picota que lideró su hermano, de que lo ayudaron además la alias Mordisco. Conocimos el informe el pasado domingo liderado por Noticias Caracol, un informe que realmente prendió las alertas a nivel nacional y que le exigimos a la fiscal que acelere la investigación. Y hoy conocemos el fallo. Violaron los topes de campaña, vulneraron las normas electorales y esto tiene efectos penales. Dieron traslado a la fiscalía para que investigue penalmente al señor Roa, quien debería haber renunciado de manera inmediata a la empresa más importante que tenemos en nuestro país, que es Ecopetrol. Y esto es una investigación que viene desde el mes de febrero del 2023. Meses y meses de investigación, respetando el debido proceso, dándole la oportunidad al presidente y al señor Roa para que se defiendan. Y bueno, hoy conocimos un fallo histórico que abre un gran precedente que la justicia en Colombia está operando. Y termino con esto, Adrián. Le hago un llamado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Ellos, los representantes que hacen parte de esta comisión, le tienen que dar ejemplo al país, porque también se les traslada todo el expediente para que adelanten ellos la investigación y acumulen también a la investigación que ya viene en curso. ¿Por qué? Porque también habían obviamente denuncias en contra del presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones, que es el juez natural del mandatario, para que lo investigaran por este delito. Melquisede Torres, analista, abogado, quiero preguntarle, con esta decisión del CNE en Colombia, ¿en qué queda la legitimidad del presidente Gustavo Petro? Adrián, en primer lugar, como lo han dicho Jennifer y Juan, este es un hecho histórico. Por primera vez se toma una determinación de esta naturaleza en el Consejo Nacional Electoral y no es justificable bajo ningún punto de vista lo que están diciendo los petristas fanáticos como Gustavo Bolívar,
que como las anteriores campañas violaron las normas y no fueron castigadas, entonces no debería castigarse a esta que también violó todas las normas sobre financiación de campañas electorales. Es que el cúmulo de irregularidades es enorme. Usaron plata de manera engañosa del sindicato FECODE, del sindicato de la USO, no reportaron el pago de 35.000 testigos electorales, miles de millones de pesos que ocultaron. Igualmente hubo irregularidades en los pagos por el transporte de esta empresa aérea SADI. De igual manera, lo que detecta el Consejo Electoral es que hubo maniobras engañosas, delictivas, para tratar de enmascarar y maquillar las cuentas de la campaña. Que no se haya sancionado la campaña de Santos 2014 o la campaña de Duque 2018, si eventualmente hubo o no irregularidades en esas, no justifica de ninguna manera que aquí se haya violado de manera tan flagrante todo el entramado jurídico que tenemos en Colombia para blindar la financiación de las campañas electorales. Ahora bien, en el caso particular del presidente Petro, por supuesto hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo en la segunda vuelta contra el entonces candidato Rodolfo Hernández. No sobra recordar además, Adrián, que la campaña de Rodolfo Hernández fue quizás la campaña más barata de toda la historia presidencial, por lo menos para llegar a segunda vuelta. Una campaña que gastó menos de 6.000 o 7.000 millones de pesos, menos de lo que se gasta cualquier candidato al Senado de la República, gastó Rodolfo. Mientras que la campaña de Gustavo Petro gastó a raudales. Lo que se detectó aquí es lo que estaba contabilizado, pero ya ojalá alguna vez la Fiscalía o la Corte Suprema nos digan dónde hubo más plata, porque no se puede pasar por alto lo que dijo en algún momento Armando Benedetti de haber aportado 15.000 millones de pesos y muchos otros financiadores ocultos que debieron aparecer. Creo que esto marca en todo caso, más allá de lo que pueda pasar con el presidente Petro, y yo creo que la comisión de acusaciones no va a hacer absolutamente nada, ahí no va a pasar absolutamente nada, esperaríamos que lo hicieran, pero no lo van a hacer, pero esto marca un derrotero sobre el cual a partir de ahora todas las campañas presidenciales deben tener el mayor cuidado posible para no violar las normas, porque queda de una vez este hito que marca el Consejo Electoral para que las campañas presidenciales realmente respeten el ordenamiento en este caso. Melquisedec, y hablando de caudales, los invito para que veamos este punto clave de la noticia. Los montos que enredan la campaña del presidente Petro 2022. Ustedes ven aquí en nuestra pantalla el discriminado. La vulneración al límite o tope de ingresos y gastos por parte de la campaña presidencial de primera vuelta habría sido por un total de 2.459.568.112 pesos colombianos. Y en la segunda vuelta por un total de 583.428.989 pesos. ¿Cuánto eran los topes permitidos por la norma, por la ley? Veamos también la cifra en pantalla. En la primera vuelta, el límite establecido era de 28.536.520.492 pesos, mientras que en la segunda vuelta, el tope permitido era de 13.347.457.427 pesos colombianos. Durante 3 años, como bien lo recordábamos aquí, los despachos de los magistrados del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, adelantaron todas las etapas procesales de la investigación. Documentos, facturas y testimonios evidenciaron los gastos irregulares y la violación de topes en la campaña presidencial de Petro en el 2022. El Consejo Nacional Electoral concluyó que la campaña Petro Presidente 2022 incurrió en irregularidades graves de financiación y violación de topes electorales. Violación de tope de gastos, 3.042 millones de pesos. Gastos no reportados, 3.698 millones de pesos. Es decir, el organismo detectó, según la ponencia, que hubo aportes prohibidos, gastos sin reportar y movimientos contables que superaron por mucho los límites legales. ¿Pero cómo? Primera vuelta. Según documentos, testimonios y facturas revisadas por el Consejo Nacional Electoral durante la primera vuelta, FECODE habría realizado un aporte de 500 millones de pesos sin ningún registro oficial.
El principal sindicato petrolero, la USO, donó 121 millones de pesos en la primera vuelta sin reporte alguno. La campaña también omitió el pago a 30.256 testigos electorales por más de 931 millones de pesos y gastos de propaganda que alcanzaron los 356 millones. Segunda vuelta. En esta etapa del proceso electoral, el CNE identificó otros vacíos. La campaña no reportó el costo del evento del 19 de junio del 2022 en el Movistar Arena, día en que ganó la presidencia Gustavo Petro, valorado en 100 millones de pesos. También se habría omitido nuevamente pagos a testigos electorales, esta vez a unos 5.328 por una suma de 177 millones de pesos. Tampoco hay registro de los gastos realizados por la Colombia Humana por más de 530 millones. Y de nuevo, encontraron aportes sin registro de la Unión Sindical Obrera por más de 379 millones de pesos. Congresista Jennifer Pedraza, ¿cuáles deberían ser los efectos políticos de esta decisión del CNE, que es una sanción administrativa y con implicaciones económicas de estas multas que hemos venido explicando en nuestro programa? ¿Cuáles son los efectos políticos que debería esperar Colombia de una decisión histórica como esta que ha tomado el CNE? Y se lo pregunto frente a casos como el señor presidente de Ecopetrol, que sigue aquí en el cargo y que es el principal responsable de todo este entramado, según la investigación del CNE, como gerente de la campaña. Mira, yo quiero empezar retomando lo que decía Melquisedec. El hecho de que esto posiblemente haya pasado en otras campañas presidenciales que nunca se presentaron como el cambio, eso es muy importante decirlo, es que este gobierno se eligió con una apuesta de transparencia, de lucha contra la corrupción y de ruptura precisamente frente a esas prácticas de la política tradicional de todos los gobiernos que hemos tenido en el pasado, del uribismo, del santismo, y que algunas de estas campañas han sido también investigadas y una precandidatura incluso sancionada presuntamente por recibir dineros, no, presuntamente no, recibieron dineros de Odebrecht. Y que hoy incluso hay sanciones penales en curso. Entonces yo quiero decir que el hecho de que otras campañas lo hayan hecho no significa que sea un cheque en blanco entonces para que todo el mundo lo haga o lo hayan podido hacer. Eso no es un cheque en blanco y mucho menos para que quienes luchamos por un país diferente bajemos nuestros estándares y empecemos a ser cómplices de este tipo de prácticas. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, claro que Ricardo Roa, dicho esto, le debería costar la cabeza de Ricardo Roa en la gestión y en la dirección de Ecopetrol, pero no solo por este escándalo, también por el pésimo manejo que le ha dado este gobierno a la empresa pública, de los colombianos, de las colombianas, y en general creo que eso debería ser lo mínimo que debería ocurrir en este caso. Es más, es que ya son varias las investigaciones en las que se ve en curso Ricardo Roa y es increíble que el presidente lo siga atornillando en su cargo. Incluso ya hay otras investigaciones también, yo lo planteaba al principio, no solamente de parte del Consejo Nacional Electoral. Yo misma le he propuesto al Congreso de la República actos legislativos y proyectos para cambiar la forma en la que se compone este órgano de manera que sea más meritorio y menos político, pero en todo caso es que aquí blanco es gallina, lo pone y frito se come. Por todos lados las investigaciones de múltiples instancias nos llevan a concluir que en la campaña del presidente Petro se violaron los topes, y es que el problema es que eso sesga la democracia, eso rompe las reglas de juego en las que todos y todas debemos jugar para poder dirigir el Estado colombiano, y entonces uno haciendo rifas, juegos y espectáculos para financiar una campaña con las uñas, compitiendo contra la plata presuntamente ilegal que había llegado a la campaña del presidente Petro y a la de muchos otros partidos, quizás, y el CNE tendrá que investigarlo, pues eso no lo podemos permitir. Y de ahí, Jennifer, que crezca la expectativa sobre las decisiones que a partir de ahora puedan tomar funcionarios como el señor presidente de Ecopetrol, Roa, gerente de la campaña de Petro. Ya lo veremos. Las sanciones son drásticas y de carácter económico. 3 directivos de la campaña del hoy presidente colombiano, al igual que los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica, tendrán que pagar una multa de casi 6.000 millones de pesos, cifra que a la tasa de hoy representa $1.600.000. Veamos quiénes son los sancionados. Ricardo Roa, de quien hemos venido hablando, el entonces gerente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol, nada más y nada menos. La auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Mogollón. ¿Por qué el presidente no es sancionado directamente? Bueno, hay que recordarle a nuestros televidentes que el CNE no tiene competencia sobre el jefe de Estado por su fuero.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la que ejerce constitucionalmente como juez natural de quien ostenta la presidencia de la República. Debe ponerse de presente que la decisión no impone sanciones al entonces candidato Gustavo Petro Urrego por expresa disposición de la Corte Constitucional, quien se apartó de lo decidido por el Consejo de Estado en el trámite del conflicto positivo de competencia y ordenó al Consejo Nacional Electoral abstenerse de evaluar la conducta del entonces candidato por ostentar hoy la dignidad del presidente de la República. La investigación contra el señor Gustavo Petro será adelantada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Congresista Juan Espinal, usted nos decía en la primera parte del programa que seguramente no va a pasar nada en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Nosotros hemos conocido también por fuentes directas allí de esta comisión que son por lo menos 200 los procesos que hoy hay en contra del señor presidente Petro. Al menos 2 tienen inicio o por lo menos apertura formal de investigación previa. Solamente 2, lo que hemos podido averiguar. Si no pasa nada ahí en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes con esta decisión que toma el CNE, ¿qué puede pasar en lo político, señor congresista? ¿Qué puede hacer el Congreso de la República frente al cargo, por ejemplo, que hoy ostenta el señor presidente de Ecopetrol? ¿O él podrá allí quedarse en el cargo siquiera hasta que termine el gobierno Petro y, bueno, y no pasará nada? Pues Adrián, mire, lamentablemente este es un gobierno que tiene un teflón impresionante. Nunca habíamos visto un gobierno tan cuestionado, con tantos escándalos de corrupción, señalamientos de todo tipo, escándalos familiares, escándalos gubernamentales. Y yo lamento decirlo, pero yo estoy de acuerdo con Melquisedec. Creo que en la Comisión de Acusaciones, en nuestra Cámara de Representantes, no va a pasar absolutamente nada. Aquí tenemos que hacer un llamado a los colombianos para que generen presión mediática en redes sociales, a los medios de opinión, frente a la responsabilidad que tienen los integrantes de esta comisión, que es el juez natural del presidente de la República. Lo segundo, yo insisto, el señor Roa tiene que renunciar a Ecopetrol. Esta entidad tan importante que nosotros decimos que es la joya de la corona de todos los colombianos, pues ha perdido credibilidad, su gobierno corporativo ha perdido credibilidad, las utilidades de Ecopetrol han caído casi en un 50%, porque además se presume que allá hay unos escándalos y unos entramados de corrupción liderados por Roa y por su pareja, que toda la opinión pública lo conoce y que han sido realmente denunciados. Y además, el señor Roa tendrá que responder ante la Fiscalía y seguramente tendría que irse entonces a la cárcel, porque es que estamos ante un delito que está tipificado en el ordenamiento jurídico. Y tercero, un llamado para los colombianos. No se vale que este gobierno, que ha sido el gobierno más corrupto lamentablemente en la historia de nuestro país, pues sea premiado y sigan votando por sus congresistas y voten por su candidato a la presidencia, el señor Cepeda. Creo que aquí también tiene que haber una responsabilidad ciudadana, porque nosotros los congresistas no llegamos al Congreso de la República puestos por obra y gracia del Espíritu Santo, como decimos en nuestro país. No, acá los ciudadanos nos eligen y toman la decisión de que nosotros lleguemos al Congreso de la República. Y a mí me da pena porque nosotros realmente vemos todos los días diferentes escándalos de corrupción, pero sale el presidente Gustavo Petro inmediatamente con una cortina de humo. Seguro está que sale diciendo que esto es un montaje de la CIA, del presidente de los Estados Unidos, aliado con la oposición y con los medios de comunicación de Colombia, que no lo queremos como siempre lo ha dicho. Abogado Melquisedec Torres, hablamos de la importancia de esta decisión del CNE, que es algo histórico, que sienta un precedente y además que llama la atención también como un derrotero de cara a las próximas elecciones, que ya están muy cerca, tanto las legislativas como las de presidencia. ¿Cómo puede blindarse que esta situación vuelva a ocurrir? ¿Estamos ante unas normas que son débiles, que son insuficientes, o estamos ante fallas en los controles a las campañas políticas hoy como está configurado, digamos, en las normas y en las leyes de Colombia?
Adrián, las normas son fuertes, las normas son sólidas. Lo que falla es la estructura institucional para ponerlas en práctica, para ejecutarlas y para evitar que esto pase. Vale decir que esta investigación del Consejo Electoral surge después de que el propio Consejo Electoral avaló las cuentas de la campaña de Gustavo Petro, es decir, no encontró nada irregular en su momento, entre otras, para darle la plata de la reposición de votos, miles de millones de pesos, a tal punto que en esta resolución de hoy, que aprueba el Consejo Electoral, se ordena devolver una plata que se le dio a la campaña, específicamente 165 millones de pesos que le reconocieron por el evento de celebración de la victoria presidencial en el Movistar Arena de Bogotá. A tal punto llegó la falencia técnica que tiene el Consejo Electoral, que tienen las autoridades electorales para hacer una vigilancia estricta de estos casos. Además hay que tener en cuenta que no se puede, por ejemplo, investigar las cuentas o la plata que se gastan antes del periodo electoral legal. En la famosa reunión de la P en Barranquilla, que dicen que costó varios miles de millones de pesos, entre otras, llenos absolutos en muchas plazas de Colombia de Gustavo Petro, que no se reportaron a la campaña porque no estábamos en campaña. Y eso en parte está pasando ahora. Hay algunos candidatos gastando enormes cantidades de dinero que después no van a reportar porque van a alegar lo mismo que alegó la campaña de Petro, que no estábamos en campaña y por lo tanto el Consejo Electoral no tiene competencia. Ese es un elemento. Y el segundo elemento valdría, y estando aquí los congresistas Jennifer Pedraza y Juan Espinel, que se evaluara a profundidad una contradicción o por lo menos una dicotomía muy grande que hay en la financiación de campañas. Resulta que las campañas presidenciales son a la vista de la ley una persona jurídica distinta de los partidos que respaldan a esos candidatos. Y por lo tanto, los candidatos en sus campañas tienen un límite de gastos, que es por lo cual hoy se sanciona a la campaña de Petro. Pero los partidos políticos no tienen límite de gastos. Y entonces enmascaran en gastos de los partidos los gastos que realmente son de la campaña, que fue lo que ocurrió entre otras en este caso con la plata que entregaron FECODE, el sindicato de los maestros, y la Unión Sindical Obrera, el sindicato de Ecopetrol. Plata que supuestamente se gastaba en partidos políticos, pero en realidad se estaba gastando en la campaña presidencial. Como los partidos no tienen límite, entonces esa fachada les queda perfecta para enmascarar la violación de esos topes. Me parece que ahí faltan unos elementos claves. Creo, como dice Espinal, que aquí hay que evaluar a fondo cómo se reforma el Consejo Nacional Electoral y se vuelve un organismo técnico y no como es hoy, eso es innegable, un organismo político 100%. Está abierto el debate, reformas necesarias o no necesarias, pero lo importante es que en Colombia no vuelva a ocurrir esto. Sin duda, el desafío es enorme. Yo les pido, me perdonen aquí unos segunditos, vamos a comerciales y al regresar, las reacciones desde el gobierno, lo que ha dicho el presidente Petro y también lo que ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti. Por supuesto, no han aceptado la decisión, la han emprendido contra el Consejo Nacional Electoral e incluso contra la oposición. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por continuar con nosotros en La Noche, hoy analizando las implicaciones y los efectos de la histórica decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral de Colombia al sancionar una campaña presidencial, la campaña del presidente hoy en ejercicio del año 2022. Según el CNE, esta campaña de Petro voló los topes, los gastos establecidos, el límite de gastos por más de 3.500 millones de pesos. Pues bien, esta noche el presidente Gustavo Petro ha reaccionado a través de su red social de X. Miren lo que dijo. No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. 3 años de investigación de la oposición mayoría en el Consejo Nacional Electoral y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición. Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es abogado de Fico y ya nos había demandado. Pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez. Es el que multa la campaña y lo digo con claridad. Lo hizo de manera extemporánea y parcializada. Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos.
Y temprano había reaccionado el ministro del Interior, Armando Benedetti. Según él, hay una animadversión por parte del CNE hacia el presidente Petro. No estoy de acuerdo con esa decisión. Se respetará, se investigará en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones, pero el Consejo Nacional Electoral siempre ha mostrado una animadversión a todo lo que tenga que ver con el pacto histórico o el mismo presidente Petro. En todas sus decisiones siempre han sido así, o a veces ni siquiera revisan las decisiones realmente. Congresista Juan Espinal, ¿qué opina usted de la reacción por parte del gobierno del presidente Petro? El mandatario dice, incluso en mayúsculas, como veíamos, no hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Y acusa a la oposición de doble moral y dice, terminando el mensaje, que es la oposición la que lo está multando. Bueno, no extraña realmente la reacción del presidente de la República. Él siempre evade la responsabilidad ante la justicia. Mire lo que ha pasado, por ejemplo, con su hijo Nicolás Petro, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Un presidente desertificado que está en la lista Clinton, un presidente que no tiene legitimidad acá en Colombia, ni mucho menos a nivel internacional, que lo único que quiere es hacerle daño a nuestro país, que insulta a la justicia, a los medios de comunicación, al Congreso de la República. Yo siempre he dicho que el presidente lidera dos países, en el que fue elegido por los petristas y por muchas personas que creyeron en algún momento en él, y el país de X, que es su medio de comunicación para notificar y para relacionarse con Colombia y con el mundo. Y ahora, pues Benedetti no tiene, ese sí que no tiene moral alguna para referirse al fallo del Consejo Nacional Electoral. Él mejor debería estar explicando, y hay que volver a levantar el expediente cuando él habló de los 15.000 millones de pesos que gestionó para la campaña del presidente Gustavo Petro. Vuelvo a repetir, este es un gobierno ilegítimo que llegó al poder con una narrativa de engaño hacia los colombianos, apoyado por los bandidos, el pacto de la picota, apoyado por Mordisco, que es un narcotraficante que está asesinando a los colombianos y tiene en jaque mate la seguridad de nuestro país. Y el presidente Gustavo Petro pues tiene que responder ante la Comisión de Acusaciones, y el señor Roa tendrá que responder ante la Fiscalía, pero no extraña realmente que el presidente y que su gobierno evadan toda la responsabilidad que deberían estar obviamente enfrentando ante la justicia colombiana. Congresista Jennifer Pedraza, ¿qué opina usted de esta reacción del gobierno y propiamente la del presidente Petro? Él dice que no se acepta esa decisión administrativa. ¿Seguimos entonces frente a la misma tónica? Se rechaza, se cuestiona, se critica, no se aceptan las decisiones que salen desfavorables al gobierno, pero las que sí salen favorables, entonces hay que respetarlas. Yo pienso que estas declaraciones del presidente son demasiado lamentables. Le quiero recordar además que la mayoría de los consejeros del CNE que fueron elegidos, esa fue una lista confeccionada en ese momento por Roy Barreras en el Congreso de la República. Roy Barreras, uno de los senadores del pacto histórico. Entonces yo quiero plantearles que incluso las voces que propusimos reformar el Consejo Nacional Electoral para que tuvieran una elección meritocrática, jamás recibimos un apoyo del gobierno nacional para que esta reforma por lo menos se aprobara, y si bien no aplicase para este momento, si fuera una transformación en el largo plazo frente a la autoridad electoral. Nunca ha sido parte de la voluntad de este gobierno hacer esas transformaciones estructurales que de verdad son significativas. Pero yo le recordaría además al ministro Armando Benedetti que él mismo dijo que había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña del presidente Petro en la costa Caribe, y que si quería, él podía abrir la boca y hundirlos a todos. Y ese fue el mensaje extorsivo y el chantaje con el que Armando Benedetti se trepa a ese nivel de poder que tiene el día de hoy, que parece ser
el copresidente de Colombia, es la persona que toma las decisiones políticas, no solo en ausencia del presidente, sino la persona que orienta y dirige a este gobierno. Díganme quién de las personas que votó por el presidente Gustavo Petro y por la vicepresidenta Francia Márquez esperaba que fuese Armando Benedetti la persona más poderosa de este gobierno. Jamás en la vida. O sea, que hay una traición muy clara. Y entonces le queda muy fácil al presidente compararse con los pésimos gobiernos que hemos tenido en el pasado, pero yo les hago una pregunta. ¿Qué estaría diciendo el presidente Gustavo Petro si fuera hoy congresista, si fuera hoy senador frente a un gobierno como el suyo? Que todas las banderas que sostuvo en algún momento las ha cogido, las ha arrugado, las ha botado al piso y las ha pisoteado, violando el derecho internacional humanitario, bombardeando niños, con investigaciones y con acusaciones muy graves de presuntos vínculos del gobierno nacional, de la cúpula del gobierno, con las disidencias de Calarcá, por ejemplo. Cosas muy graves que sin duda alguna es posible que hayan ocurrido en otros gobiernos de otra manera, es decir, relaciones de grupos armados. No, es posible, no, hay personas condenadas por eso. Pero entonces eso no es un cheque en blanco para que este gobierno haga lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores o sencillamente quiera sacarle el cuerpo a la justicia de esa manera. Al día de hoy no hay ninguna persona que pueda justificar que Ricardo Roa siga dirigiendo Ecopetrol tras esta y múltiples investigaciones que tiene en su contra. Ecopetrol debería ser una empresa cuidada y protegida porque es patrimonio de todas y de todos los colombianos, así que yo espero que aquí espero primero que la Fiscalía investigue con celeridad. O sea, aquí lo que hace el CNE es compulsar copias y pedirle a la Fiscalía que investigue a Ricardo Roa y que llegue hasta el fondo de las consecuencias. Nosotros tenemos que desde el Congreso de la República hacerle control y seguimiento a este proceso para que ojalá termine en sanciones ejemplares, porque esto no puede seguir pasando en Colombia. Lo que está de fondo en tensión es la voluntad popular, son las reglas del partido. Si decidimos que el partido dura 90 minutos y tiene 2 tiempos, tiene que durar 90 minutos y tener 2 tiempos para todo el mundo. Aquí no pueden pasarse las reglas por la faja y después salir a presentarse como las víctimas, que es lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y si nosotros cedemos 1 centímetro en esta petición sencilla de que se cumpla la ley, después si llega otro gobierno que también es investigado por violaciones de los topes, ¿con qué autoridad moral van a cuestionar quienes hoy están lavándole la cara al presidente Petro? Aquí lo que nos estamos jugando son elementos de principios, por lo menos para los proyectos alternativos, que nunca hemos hecho parte de los gobiernos anteriores precisamente por cosas como estas, de los que no nos pueden pedir silencio y complicidad con este tipo de escándalos. Complejo, muy complejo entender esto cuando está involucrada la campaña que prometió precisamente acabar con lo que nos explica Jennifer, esas cosas que todos los colombianos pensaron que podían cambiar, acabar con las prácticas politiqueras, con la corrupción, pero bueno, aquí lo estamos viendo. Melquisedec, ¿cómo interpretar lo que dice el presidente Petro cuando él dice no hay un solo peso del narcotráfico en la campaña? Prefiere arrancar el mensaje con esa frase, cuestiona la decisión administrativa en lugar de asumir por lo menos una responsabilidad política cuando el fallo le está diciendo, la decisión del CNE, que su campaña sí violó los topes establecidos. ¿Cómo interpretarlo? 3 elementos de este asunto. 1, la declaración del presidente es engañosa porque aquí el Consejo Electoral no está investigando ni está determinando si hubo plata del narcotráfico. Está hablando es de normas de financiación de campañas, en este caso presidenciales, y por eso es que se está multando. En ninguna parte el Consejo Electoral además no tiene potestad ni competencia para investigar el origen de los recursos. Eso le corresponde a la Corte Suprema y a la Fiscalía. En segundo lugar, el propio presidente Petro en sus anteriores campañas presidenciales era un duro crítico del Consejo Electoral y planteaba unas reformas a fondo del funcionamiento de ese Consejo Electoral. Pues su gobierno ya lleva más de 3 años y no ha hecho absolutamente nada en esa materia. No ha presentado ningún proyecto al Congreso para reformar ese modelo. Y en tercer lugar, y esta es una aclaración en buena parte, y es que no se puede alegar que es que en las anteriores campañas nada pasaba con la financiación desde el punto de vista judicial. Claro que pasó. El señor Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014, no solo fue sancionado por la Procuraduría con 12 años de inhabilidad por irregularidades en la campaña, sino que pagó cárcel. Es decir, cometió delitos y fue encontrado culpable. El presidente Ernesto Samper, que fue financiado por el narcotráfico, si bien a él lo salvó la Cámara de Representantes en esa famosa votación del proceso 8000,
todo lo que derivó de esa campaña presidencial financiada por el narcotráfico terminó en condenas contra muchos de los alfiles y de las personas que acompañaron a Ernesto Samper, como Fernando Botero, Santiago Medina, que era el tesorero, Botero era el gerente, congresistas que respaldaron a Samper terminaron condenados por la justicia. Y también vale decir, en la campaña presidencial de 2002, muchos de los congresistas que acompañaron después a Álvaro Uribe terminaron condenados por las alianzas con grupos paramilitares que de una u otra manera también estaban relacionadas con los votos de esos congresistas a través del apoyo de grupos paramilitares. Así que venir a decir que la justicia nunca ha actuado en materia de atacar las irregularidades en las campañas presidenciales es absolutamente falso. Sí se ha hecho. Lo que pasa es que hay un elemento central aquí, y es que por vía de la estructura institucional de Colombia, los presidentes de la República son inmunes e impunes, incluso por delitos que hayan podido cometer antes de ser presidentes. Ahí hay un proceso, por ejemplo, clarísimo de corrupción de la alcaldía de Gustavo Petro, que va a quedar sepultado en el olvido en la comisión de acusaciones por la compra de las famosas motos eléctricas, asunto por el cual ya fue condenado a 10 años de cárcel el señor César Manrique, que está prófugo de la justicia. Y ese caso está relacionado directamente con órdenes del alcalde de la época, Gustavo Petro. Ese caso lo mandaron a la comisión de acusaciones y como es el presidente, entonces no pasa absolutamente nada. Melquisedec Torres, muchas gracias por su análisis aquí en la noche. Seguramente de este tema tendremos mucha tela para seguir cortando en los próximos días. A usted muchas gracias, Adrián, por la invitación, y a Jennifer y a Juan. Muy amables. Gracias. También agradezco a Juan Fernando Espinal, congresista del Partido Centro Democrático. Adrián, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la representante Jennifer y a el gran periodista de nuestro país, Melquisedec, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Jennifer Pedraza, congresista colombiana, representante a la Cámara por el Partido Independiente Dignidad y Compromiso. Gracias por habernos acompañado y estaremos aquí atentos a ver qué va a pasar, sobre todo con el señor Roa, el gerente de la campaña de Petro Presidente 2022. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a mis compañeros panelistas también. Y antes de irnos a un corte a comerciales, vamos a este punto clave sobre la utilización de las fuentes prohibidas y aportes omitidos a la campaña Petro Presidente 2022. El CNE señala estos. Aporte, por ejemplo, de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, que ingresó a través del movimiento Colombia Humana y fue usado para cubrir gastos de la campaña. Esto pese a que la ley prohíbe que personas jurídicas financien campañas presidenciales. Están también los aportes de la Unión Sindical Obrera Uso, de Ecopetrol, omitidos en ambas vueltas electorales, según el CNE, por más de 500 millones de pesos destinados a transporte, alimentación y logística. Y en pagos no declarados están legalmente los pagos a testigos electorales por 931 millones de pesos en primera vuelta y 177 millones en segunda vuelta, gestionados por la empresa Ingenial Media SAS. Son los datos, son las pruebas, son los documentos del CNE en este fallo histórico hoy que sanciona a la campaña Petro 2022 por violar los topes electorales. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y sobre la sanción, la histórica sanción del Consejo Nacional Electoral a la campaña del hoy presidente Petro en el 2022, también se pronunció la Misión de Observación Electoral. La MOE ha dicho que esta sanción es un precedente para las campañas que vienen. Representa un hito, toda vez que no tenemos un antecedente en dicho sentido por parte de la máxima autoridad electoral sobre campañas presidenciales. Para la misión de observación electoral, esto muestra la capacidad que tiene el Consejo Nacional Electoral para la vigilancia de las campañas políticas. De igual forma, llama la atención para que esta clase de conductas por las cuales hoy se sanciona, pues no sean recurrentes en las campañas que se van a presentar para el año 2026 y que actúen con transparencia en el manejo de sus finanzas.
Sin duda, un campanazo de alerta en esta época preelectoral. Estamos ya de cara a las legislativas y presidenciales de 2026 en Colombia. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24 y también recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de la red social X en @NTN24, @SegurizatyNTN24, la cuenta de nuestra directora, @JAdrianNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Gracias por su compañía. Continúen en la programación de NTN 24.